Buenas tardes, nuevamente los saludo desde Mendoza, Argentina. Mi nombre es Andrés Darol. Como me he presentado en otras oportunidades, he aplicado para el doctorado en Derechos Humanos de esta querida Universidad Uniclaude University International, sobre la cual ya llevamos 12 módulos trabajados en este doctorado y estamos entrando en la última etapa, en la recta final. Este es el módulo 13º que nos da un pantallazo muy interesante respecto al derecho internacional humanitario y todo lo atinente a las normas que regulan las hostilidades y los estados en situación de guerra. En este marco, luego del trabajo preliminar que se nos solicitó, es un informe y otro trabajo conceptual, de mapa conceptual, finalmente se nos pide un video en donde podamos determinar las pautas generales respecto al contenido, al concepto, cuál es el objetivo de esta rama del derecho internacional y finalmente qué protege, ¿no? En cuanto al derecho internacional humanitario, es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los conflictos armados. Protege a todas las personas que no participan o que ya no participan de los combates y limita los medios y los métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra, pero conceptualmente y tal como lo tratan los convenios internacionales es derecho internacional humanitario. Regula la relación entre los estados, como bien decíamos, está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios. También el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, como bien dijimos al principio, y no determina si un Estado tiene o no el derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta, del derecho internacional que figura en la Carta de las Naciones Unidas. Si ahora nos vamos a tener a las personas que protege o que tiende a proteger el derecho internacional humanitario, el objetivo, y a qué trata de evitar también, ¿no? ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? El origen se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre, como bien sabemos, lamentablemente ha estado sujeta, primero siempre ha existido y siempre ha estado sujeta a leyes y costumbres. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, también han crecido los conflictos, o ha aumentado el número de conflictos internacionales, con lo cual se ha acentuado la necesidad de desarrollar, conceptualizar y en todo caso reglamentar también las normas del derecho internacional humanitario. ¿Dónde se encuentra regulado el derecho internacional humanitario? Básicamente se encuentra contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados integrantes de la ONU. Estos convenios se complementaron con otros 2 tratados, que son los protocolos adicionales. Asimismo, se agrega como dentro de la pirámide del derecho internacional humanitario, dentro de las normas que lo integran, la Convención de la Haya de 1954, la Convención sobre Armas Bacteriológicas de 1972, la Convención de 1980 de ciertas armas convencionales y sus protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que excluye la participación de los niños en los conflictos armados, la Convención de 1993 sobre armas químicas, como dijimos, y la de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal. Ahora bien, ¿cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. Esto es neurálgico. No cubre la situación de tensiones internas de los estados, que sabemos que hay muchas situaciones de guerras civiles internas. No es el campo de acción, sino que son conflictos internacionales entre estados. Y solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. Es decir, supongamos como ejemplo Rusia y Ucrania actualmente, independientemente de quién fue el Estado que inició las agresiones, se aplica por igual al campo
del conflicto internacional suscitado entre Rusia y Ucrania y eventualmente otros países que están incorporando o que han coadyuvado principalmente con Rusia. El derecho internacional distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado que no es internacional, por eso es muy importante diferenciar cuando estamos en presencia de conflictos o tensiones internas de un Estado, que no debemos tener injerencia o intrometernos en los asuntos internos de un Estado, más allá de la colaboración que se le pueda pedir a ONU, pero eso corre bajo otros conceptos, otros tratados de asistencia recíproca y no tienen que ver con el derecho a la guerra o el derecho internacional humanitario. ¿Qué cubre o cuáles son los ámbitos de protección? La protección de las personas que no participan o que participaron pero ya dejaron de formar parte de las hostilidades. Y además establece una serie de restricciones de los medios de guerra principalmente, especialmente de las armas y de los métodos utilizados en la guerra. ¿En qué consiste esta protección que brinda el derecho internacional o que regula el derecho internacional humanitario? Básicamente en proteger a las personas que no toman parte de las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso, y protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, como lo venimos diciendo, como por ejemplo los combatientes heridos o prisioneros de guerra, náufragos, etc. ¿Qué prohíbe el derecho internacional humanitario? Los medios y los métodos militares que no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la población civil básicamente. Y hay un distingo muy importante entre población civil, médicos, Cruz Roja, etc. y quienes forman parte del combate, ¿no? Quienes causan daños superfluos, sufrimientos innecesarios, aquellas situaciones de daños graves o duraderos al medio ambiente también están regulados y protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo hemos de aplicar el derecho internacional humanitario? Se han de tomar todas las medidas para garantizar el respeto integral de todas las normas del derecho internacional humanitario, porque este es el objetivo precisamente. Si bien sabemos que es muy difícil luego en el campo de guerra y en la situación de tensión y en la situación de conflicto, velar por el cumplimiento irrestricto de estas normas, pero esto tiene que ser el objetivo de los veedores internacionales, de los organismos internacionales y de los estados, incluso en guerra. Bajo todas las circunstancias hay que hacer los máximos esfuerzos para que estas normas se apliquen, principalmente teniendo en cuenta el riesgo a la que están expuestos los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, el personal civil y el personal de apoyo médico internacional que ayudan a estos conflictos, ONG que participan simplemente por la paz. Entonces a todos ellos una especial mirada tiene el derecho internacional. Entonces tenemos que esforzarnos por todos los medios posibles a quienes tengan una responsabilidad, y principalmente por supuesto a los veedores internacionales y eventualmente a la Corte de Justicia Internacional, luego de imponer las sanciones que corresponden. También obviamente lo más importante es evitar o la prevención de que se violen las normas internacionales del derecho de guerra, porque es ahí donde hay una parte muy sensible, una parte vulnerable, como son los niños, las mujeres, la población civil. Entonces lo ideal sería evitar la vulneración de los derechos, de las normas del derecho internacional humanitario, y si se llegasen a infringir, luego aplicar el máximo rigor y el máximo castigo que corresponda conforme la infracción al derecho internacional. Se deben promulgar leyes también. ¿Cómo se logra este objetivo? Estas acciones positivas tendientes, se deben sancionar leyes en particular para sancionar con mayor severidad violaciones más graves que los que establecidos por los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, que son los denominados crímenes de guerra. Es decir, los estados también internamente deben coayudar con la sanción de normas internas que fortalezcan lo que ya está establecido en los convenios internacionales. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas centrales de estos conflictos, como es la Cruz Roja y de Media Luna Roja. Todos, en definitiva, como conclusión, podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos o de las organizaciones, ya sea individualmente.
y también, siempre digo, es el lugar que a uno le toca, como sal de la tierra y luz del mundo, luchar aportando nuestro pequeño grano de arena desde la docencia, desde la responsabilidad civil, desde la responsabilidad pública, desde la magistratura, o como un simple abogado, como un simple ciudadano, pero cada uno en su nivel de responsabilidad, aportar con mayor ahínco y con mayor fuerza y con mayor compromiso para que se respeten las normas del derecho internacional humanitario. Los saludo nuevamente, les mando un afectuoso y cordial saludo desde Mendoza, República Argentina, a la espera de tener prontas novedades para seguir avanzando sobre el módulo 14 y 15, y finalmente ya una vez que obtenga la certificación de esta especialización, de este doctorado, poder inscribirme en nuevas especializaciones de la facultad que también nos vienen, que son tan importantes y que nos permitan a nosotros, por sobre todo los extranjeros, con esta modalidad de estudio a distancia, poder seguir capacitándonos, incorporando herramientas, lecturas de temas muy interesantes que son realmente muy importantes para el ejercicio de la profesión. Por lo menos en mi caso particular, el tema de los derechos humanos, mi compromiso con los mismos en el día a día, en el litigio, en la defensa de los mismos, en los casos que me toca, realmente es de suma importancia poder seguir capacitándome siempre, tener foros de discusión al respecto y una formación continua. Hay temas o ejes centrales en la vida de un abogado, en la vida de un magistrado, en la vida de un hombre comprometido con la justicia. ¿Cuáles son esa capacitación continua? Básicamente, el más importante, los derechos humanos, la perspectiva de género, es decir, la incorporación de todos aquellos elementos que nos permiten vislumbrar vulnerabilidades para con la mujer, para con los niños, niñas, situaciones de vulnerabilidad de personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Es decir, una vocación especial por los derechos humanos también de un sector muy importante de la población, requieren capacitación permanente y continua. Yo agrego también los derechos del consumidor, que son tan importantes porque son también dentro de estos contratos de adhesión o contratos de consumo una parte débil frente a quien impuso normas, condiciones, reglas, etcétera, en un mundo tan globalizado, donde hemos visto también en esta carrera, en esta especialización, temas de consumo y temas de globalización. Vemos la importancia de proteger a la parte más débil. Entonces digo, estos tres grandes ejes, a lo que aduno el ambiente, serían 4 grandes ejes, requieren una capacitación permanente. Derechos humanos en sentido general, derechos humanos de los vulnerables en particular respecto de situaciones de perspectiva de género, niños, niñas y adolescentes, el derecho del consumo y el medio ambiente requieren una capacitación permanente, tanto de normas internas como internacionales. Esta es mi convicción, este es mi esquema, y bajo estos lineamientos me sigo formando y capacitando diariamente. Así que ese es el camino a lo que aspiro seguir dentro de Uniclaude University International. Muchas gracias y nuevamente los saludo desde Argentina. Adiós.